Entonces algunos aceptaron esa calidad de servicio. Aquí hay unas llaves tiradas. Dijo que la Olmeca va a parejo de la malla, ¿verdad? Que en Palenque. Un poquito antes acá. ¿Vale? Aquí está la maya y aquí están los olmeca. Ah, ok. Ahí va otro que... Está bueno. Ahora sí, está bueno. Sí, así es. Es anterior. Otros cuicuilcas de la estirpe ñañú dijeron, no, pues no podemos ser servidumbre. ¿Cómo vamos a ser servidumbre si fuimos constructores de grandes ciudades? Entonces unos de ellos se fueron a comenzar a construir lo que posteriormente sería Teotihuacán. Más o menos. Porque no es que Teotihuacán se haya construido de un solo tiro, ¿no? Así como ahora que vemos que un edificio se construye de un solo tiro, de una sola vez. Anteriormente no era así, tenía que ir capa por capa a través del tiempo. Entonces la construcción de la ciudad como la vemos ahora tardó más de 1000 años. Así es. Comenzando desde un pequeño teocalli o una piedra. Algo siempre hay como un fundamento. Por eso se llaman recintos en movimiento el teocalli, que está abajo hasta el fondo del teocalli. Así es. Puede ser una piedra preciosa, puede ser una piedra tallada. No sé, no sabemos qué hay. Así es. Entonces, decidiendo conservar su libertad, deciden ir a buscar tierras que no estuvieran pobladas y se van más al norte hacia la región del Querétaro o Hidalgo y llegan a un lugar que se llama el Valle del Mezquital. No sé si conozcan el Valle del Mezquital. No, lo he oído nombrar, pero no lo conozco. Ah, muy bien, el Valle del Mezquital es la zona en donde actualmente se radica el pueblo ñamñú, que decidió irse ahí. Ese lugar es un lugar muy seco, muy ríspido, con muy poca agua. Pero decidieron que era preferible eso, o sea, luchar con esas adversidades, a perder su libertad. Y entonces desde ahí se quedaron a habitar ese espacio de manera continua. Y ahora pues es una de las lenguas que se habla más ahí mismo, en el Valle del Mezquital, sí. Entonces pues es importante ver que también hay muchas naciones, ¿no?, que tienen su propia historia. La historia ñañú, por ejemplo, es totalmente diferente de la historia náhuatl. O sea, para ellos, la idea de la fundación, la idea de hablar náhuatl no es como tan prioritaria, ¿no? Así es, porque tienen su propia forma de ver. De hecho, los ñamñú, después de este punto, fueron empleados como mano de obra en Teotihuacán, por ejemplo. Ellos fueron constructores de Teotihuacán, fueron constructores de Tula. E incluso después de la llegada de los españoles, ellos siguieron siendo usados como constructores de edificaciones hasta la actualidad. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Más o menos, para irnos identificando, porque a veces en la escuela nos enseñan a que los aztecas y teotihuacanos son casi los mismos, ¿no? Como que están al mismo tiempo, y que los olmecas son iguales, ¿no? Que todos estuvieron coexistiendo, pero es más bien una sucesión de conocimientos, de lugares. Igual las ciudades llegaban a un punto máximo de desarrollo y colapsaban posteriormente. Ese lugar donde hay es subterráneo y hay un huequito tapado por piedritas que en una época del año uno mete la mano y se ven los huesos en el piso. ¿Ese a cuál pertenece? Tonina, es el que se llama Tonina. No, es por acá por Morelos, por ahí. Oh, no recuerdo su nombre. No sé a cuál se refiere, pero si es de Morelos, seguramente a la estirpe teotihuacana o malinalca también, o también xochiteca, ¿no? Hay muchos pueblos originarios en Morelos. ¿Qué parte es lo que usted está mencionando? De ahí, Morelos. Son las zonas arqueológicas, por ejemplo,
Hay un Xochiteca de ahí. También hay un bueno, el Tepoztlán, el Teposteco. Creo que Tepoztlán, ¿Sí? no estoy segura. Ahí dicen que se aparecen objetos. Xochicalco también ahí. Podría ser ahí. Creo que sí. ¿Xochicalco? Porque yo tengo una amistad ahí en Morelos. El lugar se llama Tepalcingo, pero antes de Tepalcingo nos llevó ahí una cultura olmeca, incluso está la piedra de sacrificios y están dos cerros grandes que incluso nos hace que aplaudamos y contesta el eco, pero no me acuerdo cómo se llama. A mí me pareció muy interesante que solo con sombra se hiciera lo que hoy se hace con rayos X, ¿no? Para ver eso. O sea, su tecnología era muy natural, pero muy efectiva, ¿no? Claro, no es todo el tiempo, ¿no? Ya si te golpeas un hueso en otra época, pues qué pena. O no sabemos, ¿no? ¿Qué tal si su medicina era diferente? Claro. Sí, ¿no? Porque hay narraciones de que quizás lo que llaman como sacrificios humanos que hubo aquí no era más que gente haciendo medicina, pues sin anestesias, sin instrumentos más que un TECPAD, ¿no? Por ejemplo. Sí, porque yendo a otra cosa, por ejemplo, Wimberg, creo que se llama el señor que desapareció, que decía que la señora le metía la mano a las gentes sin nada, o sea, le metía la mano y sacaban los órganos, ¿no? Porque tienen esa capacidad, igual era eso, ¿no? Seguramente, ¿no? O materializarlos, ¿no? Sí. Crearlos, saturar, ¿no? Que era sin hacer sutura, ¿no? Sino con pura energía y cerrando. Ese es otro tipo de medicina, ¿no? Que tal vez nosotros ya no tengamos ni idea, ¿no? Es que pareciera fantasía, pero pues tan solo las construcciones que ahí los tenemos los Teocalli, que hay terremotos y no se caen, ¿no? O sea, se caen más los edificios nuevos que los edificios antiguos. Sí, pues cuántos años llevan las pirámides de Teotihuacán y han pasado cuántos años, Quemacatzin. A este concepto vamos a llamarle Teocalli. Quemacatzin. Teocalli tiene esta forma aproximadamente. En cambio la pirámide tiene esa forma. Nuestros Teocalli tienen escaleras también. Y una forma más adecuada de llamarlos en español podría ser basamento. Porque es una asociación de escalones o pisos que se van acumulando y van alcanzando niveles superiores, al cual se puede ascender de alguna manera, algún tipo de merecimiento, podemos llamarle así. En cambio, una pirámide no tiene escaleras. Además de que la punta de la pirámide son de diferente material que el resto de la base. Podrían ser de granito, de oro macizo, de diamante. Pero nunca estaban del mismo material que todo lo que se encuentra aquí abajo. Que esto ya era de piedra. Y a medida que va subiendo, va siendo más alto. El Teocalli, Ajá. sí, va alcanzando nuevas alturas.
Y pues bueno, también vimos aquí posteriormente que la lengua náhuatl ya tiene pues muchísima literatura, como lo son las gramáticas, los Amostontin diccionarios, y bueno, vimos aquí las grafías con las que se utiliza la lengua náhuatl. Machiyotlactolistli y Camihcuilonahuatlactoli, Chiquipogua. Machillotlactolistli ica micuilo anahuatlactol. Chiquipogua. Machillotla, Autolica, Ichilo, Anahuatlastoy. ¿Qué más? Chiquipogua. Machiyotlactolistli ica Michhuiloanahuatlatol. Chiquipogua. Machiyotlactolistli, Jica, Micuilo Anahuatlactol. Machiyotlactolistli y Camihcuilonahuatlactoli. Las grafías utilizadas en la escritura de la lengua náhuatl, que son estas que tenemos aquí. Mican. Y habíamos visto que hay unas que no están, pero no es que no estén, sino que el náhuatl no hace uso de ellas. También habíamos visto que hay consonantes dobles que suenan diferente, como la CH, como en cha, che, chi, que es diferente de la X, que suena sha, she, shi. LLI, que es una L alargada. Li, la doble L suena como una L alargada. Tlali, Citlali, Cali. Tenemos la TZ y la TL como una consonante doble o digrafía. A ver, la doble L que suena como la. Como una L alargada, como li, la. En español sonaría como en lluvia o como en llave. Lantoy, ¿no? Toli. Lactol, Lactol, Imacácenas, una L alargada. Lactol. Lali, Citlali, Tlactoli, muy bien. Tenemos el sonido tla, tle, tli, tlo, tlu también. Lactol. Muy bien. Y estábamos viendo aquí unas variantes de escritura con respecto a la del siglo XVI y una de 1982. Chiquipogua. Léalo ese nombre. Escrito del siglo XVI hasta nuestros días. México, 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 Camino, Tizahti, Rita, Ixcati, igual. La Huiloli, la Uloli, escritura. Zacate. Sigli, anciano. Huehue, anciano. Huaki, sec. Hueca, río. ¿Qué más? Chiquipogua. México, México. Ontli, camino. Tezahuatzi, grita. Incati, Licatiti, igual. Tlahuacoiloyi, Tlahuaculoyi, estructura. Sacar, Sigli, anciana. Huehue, anciano. Huanqui,
Huahuanji, seco. Huasteca, Huetzca, ríe. ¿Qué más? Chihuahua. México, México, México. Ojtli, camino. Saxi, grita. Ixcati, igual. Tlacuiloli, escritura. Sácate. Sictli, anciana. Huehue, anciana. Guajqui, seco. Huetzca, ríe. ¿Qué más? Chihuahua. México, Octli, camino. Tzaxi, grita. Ixcati, lijacti, igual. Tlacuiloli, escritura. Sacate. Sictli, anciana. Huehue, anciano. Huajqui, seco. Huetzca, ríe. ¿Qué más? Cachicuali. Ya vieron que casi se escribe igual México, pero al final si lo leemos como México, ¿cómo es que lo distinguen el México del México? Si se escribe con X, ya vieron, todos están con X. ¿Por qué en uno lo pronunciamos como si fuera J y en otro como si fuera Sh? Porque es la conquista. Después de la conquista es con J. Ellos inclusive le escriben con J. Que acá sí, y nosotros con X y aún así lo pronunciamos como J. Y no es en todos los casos, ¿no? Por ejemplo, la palabra Shola, ¿por qué no decimos Jola? Sí. Aquí antes era Ixtapalapa, con X. La palabra. Y ahora es Sí, hay Ixtapalapa con Z. Que también por el acento, vean, el agua no usa acentos. ¿Tienen cita con él? No es como español mexicano. México. No obstante, al parecer, ¿no? El nombre de nuestro país está escrito en agua. Por lo tanto, tendría que leerse como México. En Ocatzi. Y por eso los españoles le ponen acento. En Ocatzi. Huahuaki. Seco. Tlacuiloli. Ixcati. Satsi. Muy bien. ¿Así que tienen alguna duda? Es un comentario de lo que vamos viendo, repasando. A mí me podría dar una breve historia de así rapidísimo. Que Macas es más o menos una línea del tiempo con respecto a en qué periodo está cada una de las que nos llaman civilizaciones diferentes. Aquí está la fundación de México Tenochtitlan, aquí está la caída de México Tenochtitlan y este es el año actual. De la era cristiana, este es el año cero de la era cristiana, el antes y después de Cristo. Aquí está el periodo de los teotihuacanos, de los olmecas, de los mayas, de los de Tolan o Tula, los Cuicuilca y los Olmeca. Más o menos es su periodización. Los Olmeca entonces serían la misma, aproximadamente al mismo tiempo que los mayas. Un poco antes, sí. Los mayas que están como en el año igual más o menos 3000, pero los olmecas se remiten como hasta el año 8000 antes de Cristo más o menos. Los Olmecas. Sí, porque ellos estuvieron aquí en Cuicuilco también, que es una ciudad que estuvo entre el 10.000 y el 8000 antes de Cristo. Es decir, los mayas y los mexicas no tienen ninguna relación. Es que, por ejemplo, decir mayas
no es como que podamos aglomerar a todos en que solo sean un tipo de mayas. Hay muchos tipos de mayas. Entonces hay mayas que nunca tuvieron nada que ver con los mexicas por su época, porque estuvieron mucho tiempo. Pero hay naciones mayas que sí tuvieron que ver con los mexicas. Así es. Como por ejemplo, ¿quiénes podrían ser los últimos mayas? Los mayas peninsulares, así es. Porque también decir mayas está muy extendido a través del tiempo, ¿no? No es como... Hay mucha diferencia de tiempo. Sí, así es. Y también de espacio, porque por ejemplo no es lo mismo un maya que sea... Vamos a hacer un pequeño mapa. Más o menos, ¿no? Esta es la península, aquí está Guatemala, ¿no? Sí. Así. Esto es lo que le podemos llamar el Mayap, ¿no? La zona maya. Sí. Entonces, aquí tenemos lo que es, más o menos así está Yucatán, ¿no? Aquí Sí. está, así abajo, más o menos, ¿no? Y aquí está Chiapas. Que ahora los chiapanecos están todos conquistados por la religión, no sé, de los gringos, ¿no? Perdón, perdón, eso es. Bueno, ambos son mayas. Las zonas mayas llegaron en toda esta parte. Pero por ejemplo, aquí en esta parte, y algo que es muy notorio, es que la caída del meteorito del Chicxulub hizo que toda esta región esté completamente lisa, plana. No hay montañas ahí. Todo es liso, tú puedes ver al horizonte. Totalmente sin nada de montañas. Esa fue la consecuencia de la caída de este meteorito, que fue con el que acabó con los dinosaurios hace 60 y tantos millones de años. Aún se ven sus secuelas. Entonces lo que pasó aquí es que quedó todo esto liso e hizo que el suelo de aquí se hiciera como muy, con muchos salitres, con muchas arenas, muchas sales. Es muy poroso también. Por eso es que ahí hay cenotes. Y de hecho los cenotes están localizados. Debido a que está poroso, ahí se acumuló el agua. Exactamente. Se fue acumulando a través del tiempo. Y de hecho los cenotes están solamente en esta parte que corresponde a la caída del meteorito. Mucha de esa agua que quedó aislada totalmente en la caída del meteorito es agua de hace millones de años. Muchos cenotes aún no se conocen, muchos están ocultos, muchos están resguardados, no todos están abiertos al público. Incluso en agua tenemos la palabra cenote, Xicalantli. Xicalantli, cenote. Alguien traería un lapicito para ver esto. De ahí viene un lugar llamado Xicalanco. Chicalanqui, cenote, perdón. Quema Xicalantli, cenote. Xicalanco es la región de los cenotes. Xiquipowa y Palmacebatractoli. ¿Quién motoca? ¿Quién timotoca? Chiclatnalis, pregúntate. ¿Quién timotoca? ¿Qué es eso? ¿Qué chimo toca? Ay, ya la sé. Ay, no. Ya teníamos nuestros nombres. Minodoka Itzihek. Ah, ¿qué significa? It's Siriana. ¿Qué más, Chiclatnalis? Pregúntale. Kitsoneki. ¿Cómo dijiste? Itzejeca. Itziheka. Y pan Kashkilantlatoli. It's Siriana. Heka. Bien. La obsidiana que trae por viento. Al revés. El viento que va a la obsidiana. Siriana. ¿Qué más? Maestro de Chicalanco. Ticnequi. ¿Qué quieren? ¿Me puedes ver si hay un lapicito que me puedas prestar ahí? Teconali, lápiz. Te con él, por favor. ¿Qué más? Chicalanco.
el lugar donde hay cenotes, abarca toda esta parte de la península. O incluso hay cenotes más para acá, algunos regados por esta parte también. Pero mayormente se concentran en esta parte de la península del Maya. La Pali. La Pali. ¿Cómo dijo que se llama la Pix? Teconali. Teconali, La Pali. San Tlapali, solamente. Acno Teconali, San Tlapali. Gracias. Entonces aquí los Teocalli, bueno, aparte de que está todo liso, una gran explanada, también es una selva tropical. Entonces la selva es un lugar muy salvaje, vamos a llamarlo así. Es muy difícil Inhóspito. y no todo se lo come, la selva todo se lo devora. Además de que es muy alta, será una competencia por la luz. Por lo tanto, aquí los Teocalli son más bien como alargados hacia arriba. Porque su objetivo es estar por encima de los árboles. Porque como no hay cerros, no hay montañas, no es tan fácil identificar entonces los movimientos de los astros, como los solsticios y los equinoccios, porque no hay ningún referente con respecto al sol. Entonces eso hace que tenían la necesidad de sobrepasar la selva y al mismo tiempo tener una observación de todo el plano cósmico. Y ahí se ve mucho que, bueno, es más, se puede apreciar más fácilmente que hay observatorios. Ah, exactamente, sí. Justo por esa razón también, porque como no hay tampoco nada al horizonte que impida el paso de la luz del cielo, se puede calcular todo el manto estelar, todo el manto nocturno. Y de ello dependía su vida, cuándo iban a hacer las cosechas, las siembras. Por eso es que fueron tan buenos observadores los mayas. Aquí tenemos otros tipos de mayas, por ejemplo. Esta ya es una selva más densa. Aquí, en esta parte, sí es una selva, pero es tropical, porque tenemos a los costados todo lo que es el Golfo de México. Eso hace que sea muy húmeda y esté al nivel del mar. Todo esto está al nivel del mar. Por lo tanto, comparte ese clima benevolente, bueno, agradable, entre comillas, pero también muy inhóspito. Exactamente. Y aquí tenemos una zona que tiene que ver de transición entre montañas y lo que es lo liso, lo que es el llano, la planicie. Por ejemplo, aquí está la selva de Calakmul, por ejemplo. Donde ya encontramos igual edificaciones mayas, pero que tienen un estilo diferente de esta, dado que aquí ya hay macizos rocosos. Por lo tanto, los Teocalli tienen más estructura de roca. Aquí no hay tanta piedra. Por lo tanto, tuvieron que hacer ellos sus propios enseres para levantar los Teocalli, como argamasas, como los propios adobes. Aquí ya hay más rocas y efectivamente de un lado se puede ver lo que es la planicie y en el otro lado del horizonte los macizos rocosos. Aquí ya podemos empezar a ver que existe ya una especie de cordillera. Aquí ya están las sierras madres y totalmente llegando aquí a Chiapas, pues es donde se conjuntan varios sistemas volcánicos. Entonces ellos ya, los mayas de Chiapas ya no están a la altura del nivel del mar. Ellos ya están miles de metros sobre el nivel del mar, 2000, 2500, 1000. Ya están completamente en la sierra. Por lo tanto, la selva de aquí ya es una selva más fría. Así es. Más inhóspita. Como selva negra, me parece que le llaman así, ¿no? Y aparte montañosa. Lo que hace que haya muchísimos vientos también, que pueda haber nieve o mucha lluvia, mucho calor, que sea muy extremista el clima. Este es un clima más estable. Entonces, pues vean, todo eso son los mayas.
se distinguen igual a través del tiempo. Lo que sí pasó es que sí se pueden entender entre ellos. El maya de acá con respecto al maya de acá hablado sí se pueden entender. Hay como una especie de protomaya, vamos a decirlo así, como un maya básico que todos ellos entienden. Es como aquí varía. Del náhuatl exactamente. Ellos tienen sus variantes del maya. Hasta que sus variantes se convierten en otros idiomas, como por ejemplo el Tzeltal o el Tzoltzil. Esos en algún momento fueron maya, pero debido a su diversificación se convirtieron en otro idioma. El Tojolabal, por ejemplo, el Chol también, parten de lo que es el maya, pero a través del tiempo se van diversificando. Por ejemplo, en maya de aquí de la península, Teponaztle se dice Tuncul. Tuncul. Y ya en Tojolabal se dice Puntul. Puntul, sí, Tuncul. Puntul. Así es. Los cambian, ya empiezan a tener otras variantes. Por eso entonces también aquí en Chiapas y Oaxaca ya hay muchas variantes. Aquí ya tenemos el zapoteco, el mixteco, por ejemplo. Y ya ahí se van diversificando en la zona montañosa hasta el Valle de México, que queda justamente por acá. Que le podemos llamar la zona del altiplano también. ¿No? Por aquí más o menos. Y que ya vean, ya es otra geografía, por eso ya somos otra lengua, otra nación, otra historia. Me voy a tener que retirar. Ah, Pero así quedan en tu espacio. Gracias. gracias, Ahí ya me pongo al día. que me Con alcances, todo. sí, cuando gustes. Con todo. No, es que voy a ir a ver lo de. Ya ves que se cayó el techo. Voy a ir a ver la hoja de servicio y todo. Y regreso. Pero que tal si ya no alcanzo nada. ¿No? Ahí les dejo mis cosas. ¿Va? Entonces, ojalá me lo alcance. Que me alcances, sí. Muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Y Xiquipogua qué quedamos? Lea. Lea usted. Haga el favor de leer. Me doy lo del libro y lo de la clase se lo dan a la otra clase. Ay, pero no te da cambio. No, no se lo completo. ¿Sí gusta la próxima clase? Sí. ¿Sí? Sí. Vamos. Sí, pues vamos. Xiquipogua, Lea. No me tardo mucho. No sé de qué alguna otra duda, ya quedó un poquito más claro, más Ya, o menos. ya. Sí, entender que muchas veces se habla de que nuestra cultura tiene muchos años, muchos miles de años, pero entender, por ejemplo, que los olmecas tienen más de 8.000 años, me queda mucho más claro ahora. Entender que olmecas y mayas van más o menos al tiempo, que nosotros, bueno, nosotros, los de aquí de la ciudad, venimos de otra, pues no cultura, sino de otro pueblo. O sea, porque tenía muy vaga la idea como de que todos son lo mismo, todos es la misma historia, pero no, cada pueblo, somos muchos pueblos, muchos países en nuestro país. Así es. Realmente además ya hay una controversia, ¿no? Que a todos nos dicen mexicas. Y hay una controversia donde dicen que no somos mexicas, son muchas culturas, ¿no? Y no tienen por qué, ¿cómo decir?, nombrar a todas esas culturas como mexicas, ¿no? Porque cada cultura tiene su lugar y su conocimiento, su espacio y su historia. Pero a partir de la conquista a todos nos llaman mexicas, ¿no? Hay esa controversia de que
porque a todos nos llaman mexicas y cada quien tiene su cultura, ¿no? Su espacio en su lugar. Pues hasta hoy en otros países europeos ven un centroamericano, nicaragüense, creen que son mexicanos. La misma Es la misma raza, pero no entiendo. Sí, efectivamente, no todos son mexicas. Podemos ser nahuablantes, eso sí, podemos compartir la lengua náhuatl, pero eso no hace que todos seamos mexicas, ni que nos autodescribamos como aztecas mexicas, no tampoco. Sí, hay variantes. Por ejemplo, un náhuatl de la Huasteca no necesariamente se identifica con un náhuatl como nosotros, de aquí del centro. La fundación de Tenochtitlan, esta historia para ellos pues, es distante, ellos tienen su propia historia. Sí, lo que sí es que sí hay hechos comunes que son, digamos, vamos a llamarlo una matriz cultural, que es común a todos estos pueblos, que se originó con los olmecas y que se fue perdurando a través del tiempo. Por eso todos construyeron en forma de teocalli, por eso todos se distribuían en 4 rumbos, en 4 Tezcatlipoca también. Esa idea también es una parte de esta matriz cultural que fundamenta el quehacer de todas esas pues grandes ciudades, o Tolan, ahí lo tenemos, Tolan, que es lo que ahora llaman zonas arqueológicas, que son centros de altos estudios. Por ejemplo, como dice, ya tenían el conocimiento de hacer sus teocalis de 4 rumbos, ¿no? Exactamente. Desde ahí se parte el conocimiento. Así es, podemos llamarlo así. Incluso es uno de los pocos lugares que tienen su teocalli central en forma redonda, que son 3 círculos concéntricos, con una escalera igualmente que va de oriente a poniente, de Cihuatlampa a Tlaxcala. Y en el interior de ese teocalli, que es el teocalli central, más o menos unos 20 metros hacia abajo, lograron sacar un dintel de piedra donde había unas cuentas del tiempo y donde estaba labrado un huehueteo y un clalo, con una forma primigenia de esta dualidad agua-fuego. Agua-fuego es Atlachinoli. Atlachinoli, sí. La unión de opuestos complementarios. Y eso se mantuvo hasta los mexicas, exactamente, vean cómo hubo una continuidad, tanto en representación pictográfica como conceptual. Por ejemplo, la idea del jaguar o del felino como representación de la tierra, o del águila como representación del sol, o del zipacli como representación del mundo acuático, también es una constante que está a través de todas esas naciones. O la serpiente también, la serpiente, el felino y el águila. Representaciones de todos los mundos, igualmente consistentes en todas ellas. Bueno, pero de todos esos animalitos es su hábitat. Todo esto, por eso se lo representa. También. Muy bien. Quente Camahuisque, Nahuatlactoli, Chipowa. Ken Ticamahuisque Nahuatlactol. Quema, Chipowa. Ken Ticamahuisque Nahuatlactoli. Quema, Chipowa. Ken Ticamahuisque Nahuatlactoli. Bueno, y aquí justamente nos habla de las reglas de pronunciación de aquellas que el náhuatl no tiene. Vean las que no tiene: B, D, F, G, J, K, Ñ, R, S, T, T, S, V, W. La B, D, F, G, J, Ñ, R y R y la V en ninguna variante del náhuatl se encuentran. A veces la vamos a encontrar como pues que se cuelan por allí. Eso significa que ya tuvo contacto con otra lengua, con el español. Y lo que hablábamos de las consonantes dobles, también el sonido K, K, Ki, Ko, Ku, que se representa con C y Q. La Z por el sonido más propio, Tsat, Tset, Si. Y sin los vocablos bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, blo, bru, ra, re, ri, lo, ru, ra, re, ri, ro, ru, tra, tre, tri, tro, tru. Por esta razón, el náhuatl es armonioso y de fácil pronunciación.
Sin embargo, esta lengua, como de sus características, es polisintética e incorporante, ya que puede unir dos, tres o más lexemas para formar un término en náhuatl. Eso se me hace muy difícil. Por ejemplo, sé que doble LI es una terminación que se une y tiene un significado de cosa por razón. Pero me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo pensarlo. Que pegando las cosas se pueden crear cosas nuevas. Sí, eso. No puedo. ¿Cómo? Sí puedo. ¿Y cómo le es más fácil? Así que una palabra significa una cosa y ya. Sí. O que una palabra tiene varias acepciones, como es en español. Muy bien. Pues sí, es poquito a poco, es una capacidad que se va desarrollando. Tlacpalolisli. ¿Qué, María? Esto lo estuvimos practicando la clase anterior. A ver, Chiquipowa. Valoris, saludos. ¿Quién? Willy. ¿Qué no titlatuili? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué? Otimotlacuili. Otimotlacuili. ¿Cómo amaneció usted? ¿Qué otimotlatwilti? Quema. ¿Qué? Otlacuililo. Otlacuililo. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué otlatwililo? Quema. Otlacuilili. ¿Qué? Onamotlacuilil. ¿Qué? ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Qué onamotlatwiliste? Quema. Gracias. Muy bien. Ashkante Watson Chiquipowa. Huetzicaltla, Palol, Litstri. ¿Qué? Saludo maternal. ¿Qué? Otitla, Willy. ¿Cómo amaneciste? ¿Qué? Otimotla, Huitli. Otimotla, Huiti. ¿Cómo amaneció usted? ¿Qué? Otla, Huilo. ¿Cómo amanecieron? ¿Qué? Onanmotla, Huilique. ¿Cómo amanecieron ustedes? Quema. Gracias. Muy bien. Ashkante Watson Chiquipowa. Tlapaloliste, saludos. ¿Qué otlila, tu Willy? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué otimotla? Otlamatuilti. ¿Cómo amaneció usted? ¿Qué otlahuililoc? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué onamatla tuili? ¿Qué? ¿Cómo amanecieron ustedes? ¿Qué onamotlatwiliste? Quema. Gracias. ¿Qué les parecen estos saludos? Estos son muy propios de la lengua náhuatl. Difícil de Son muy pronunciar, difíciles. pero solamente se practica. Quema. ¿Qué? Gracias. Otitlacuili. Incluso podríamos responder, Onitlatuili, yo amanecí. Onitlatui. Onitlatuili, cuali. Otitlatuili, como tú amaneciste. Onitlatuili, cuali. ¿Quién otimotlacuilti? Onimotlatuilti, senca cuali, vean hasta abajo, Moxtlaca tlananquililo. Todas las personas responden, cuali tlazucamati. Huel cuali, senca cuali. Incluso podríamos decir lo contrario, Ajmo cuali tlazucamati, no bien, gracias. Ajmo huel cuali, Ajmo senca cuali. Niyeyecolistli.
Chiquipowa y Colista. Yecolistli. Ken Otitlacuili Xochitl. ¿Cómo amaneciste, Flor? Ken Otitlacuili Cihuaconetli. ¿Cómo amaneciste, niña? Ken Otitlacuili Pitotli. ¿Cómo amaneciste, niña? Ken Otitlacuili Ixcoca. ¿Cómo amaneciste, muchacha? Ken Otitlacuili Tepoca. ¿Cómo amaneciste, muchacha? Acá de Chiquipowa. Yecolistli. Ken Otitlacuili Xochitl. ¿Cómo amaneciste? Ken Otitlacuili Chihuaconetli. No sé, Chihuaconetli. ¿Cómo amaneciste, niña? Ken Otitlacuili Pitontli. ¿Cómo amaneciste, niña? Ken Otitlacuili Ixcoca. ¿Cómo amaneciste, niña? Ken Otitlacuili Tepoca. ¿Cómo amaneciste, niña? Acá de Chiquipowa. Ken Otitlacuili Xochitl. ¿Cómo amaneciste, Flor? Ken Otitlacuili Cihuaconetl. ¿Cómo amaneciste, niña? Ken Otitlacuili Pitontli. ¿Cómo amaneciste, niño? Ken Otitlacuili Ixcoca. ¿Cómo amaneciste, muchacha? Ken Otitlacuili Tepoca. ¿Cómo amaneciste, muchacho? Ken Otitlacuili Itzejecatzin. Sencacuali. Pregunta a la compañera. Ken Otitlacuili Xaxaltzi. Ken Otitlacuili Ixcoca. Pregúntale sus nombres, pregúntale sus nombres. Bueno, Ken Ken Timotoca. Ken Timotoca. No toca Xaxaltzi. ¿Cómo? Xaxaltzi. Chochal. Xaxaltzi. Chachal. Sin. Chachal. Sin. Chal. Sin. Shashansi. Ken Otitlacuili Chachaltli. Sencacuali. Temacasi. Xiclatlán y Ronduxi. Pregúntale. Chachaltli. Chal. Recuérdame. Pregúntale. ¿Quién te notó? No toca José Jaime. Perdón, se me fue. No, sí. ¿Quién Otitlahuili? José Jaime. Sencuali. Muy bien, Mexicualo. Muy bien. Vámonos a otra, la parte de Postado Nonotzalistli. Bueno, aquí ya hemos visto una conversación igualmente. Aquí tenemos otra breve conversación como la tenemos. Pues mira, usted le va a preguntar, va a leer esta parte, la que son en blanco, y usted en Quecholti, el rosa, ¿qué va? Nonotzalistli, conversación. Chiquipowa. Usted comienza, ¿qué va? ¿Quién Otitlahuili, José Jaime? Techicuali. No, aquí dice. Como aquí, ya lo como. Amuhuelcuali. No, sí. Venga, José Jaime. Ipampa ni Moticocoa. Quema.
Catlapalolistli. Otro saludo reverencial. Vamos a ver cómo el saludo reverencial se aplica o con qué personas. Ken Otimotlatuilti, Pedroxia. ¿Cómo amaneció usted, don Pedro? Sin reverencial. Well, Wally, Presocamato. Muy bien, gracias. Ken Otimotlatuilti, Teopixcatzintli. ¿Cómo amaneció el señor cura? O el que resguarda las cosas sagradas. ¿Qué no Tenotlatuilti Tepactiani? ¿Cómo amaneció usted, doctor? Tepactiani es el médico originario, el que cura con plantas. El que cura con plantas. Pero aquí lo interpretan como doctor. ¿Qué no Timotlatuilti Tepantlactoani? ¿Cómo amaneció usted, abogado? Tepantlactoani. ¿Qué no Timotlatuilti Tinotatsin? ¿Cómo amaneció usted, papá? ¿Qué no Timotlatuilti Tinonansin? ¿Cómo amaneció usted, mamá? ¿Qué no Timotlatuilti Tocolsin? ¿Cómo amaneció usted, abuelito? Tocolsin, nuestro abuelito. ¿Qué no Timotlatuilti Tositzin? ¿Cómo amaneció usted, abuelita? ¿Qué no Timotlatuilti Tlactuani? ¿Cómo amaneció usted, señor presidente? Actualmente Tlactuani lo ponen como presidente. Anteriormente lo ponían como rey. Teotlacatlapanolistli. Saludos, Chiquipowa, etc. ¿Qué oficial? Huiti. ¿Cómo pasaste el día? ¿Qué otisami? Huipanolti. ¿Qué otimosemi? Huipanolti. ¿Cómo pasó usted el día? ¿Qué onamosenil? Huipanolti. ¿Qué? ¿Cómo pasó usted el día? Que Macatsi. Ashkante Watsi, Chiquipowa, Shashatsi. Ken Otisemilhuiti. ¿Cómo pasaste el día? Ken Otisemilhuipanolti. Ken Otimosemilhuipanolti. ¿Cómo pasó usted el día? Ken Onamosemilhuipanolti. ¿Cómo pasaron ustedes el día? Que Chiquipowa. Teotlacatlapanolistli. Saludo vespertino. ¿Qué otisemilhuiti? ¿Cómo pasaste el día? ¿Qué otisemilhuipanolti? ¿Qué otomosemilhual? ¿Qué otimosemilhuipanolti? ¿Cómo pasó usted el día? ¿Qué onamosemilhuipanolti? ¿Cómo pasaron ustedes el día? Que Macatsi. Teotlacatlapanolistli. Tlapalolistli, saludo. Teotlaca, tarde. ¿Qué otisemilhuiti? De semilhuit, día con su noche, es decir, una jornada completa. ¿Qué otisemilhuipanolti? ¿Cómo pasaste? Semilhuit es la unidad de la pluma. ¿Qué otimosemilhuipanolti? ¿Cómo pasó usted el día? ¿Quién onanmosemilhuipanoltije? ¿Cómo pasaron ustedes el día? Que Macatsi. Semilhuit viene la palabra semilhuit, unidad de la pluma, es un día con su noche. Ilhuit es día con su noche. Ilhuit, Pluma. quema pluma, día, jornada, celebración, aniversario, cumpleaños. Unidad de la pluma, día con su noche. Con su noche que va. Conjunto de 24 horas, todas las horas son las 24 horas. Jornada, celebración, Acontecimiento, cumpleaños, fiesta. Ilhuit cumpleaños. Quema, Ilhuit, cumpleaños. Macuali, Ilhuitzi, feliz cumpleaños. Que tengas feliz pluma. Feliz fiesta, feliz aniversario. Que Macatsi. ¿Cómo feliz día? Ilhuit, Macuali, Ilhuitzi.
Neyeyecolistli y Catlapalolistli. Práctica del saludo vespertino. Y acá ahí tenemos a la que sigue, igualmente otro diálogo. Usted va a hacer C, usted va a hacer Ome, Tehuatzin Ome, Tehuatzin Yeyi, Newat Nahui. ¿Qué va? Chiquipowa. ¿Qué no dice mi huipano guaucoa? Cuali Tlazocamati. ¿Qué otimo semil huipanoti Citlacopoca sin? Senka Kuali Tlazocamati. Tlen amoschihuilitoque. Nika Titononzoque. Nika Titononzoque. Iguan Tehuatl Campatillao. Güey, cálmica. Ompa Timo Machtia. Iguan Tley Timomachtia. Tempac diantematilisli. ¿Quién onanmosemilhuipanojtihque? Cuali Kuali Tlazocamati. Amishpan 5. Semocuanolti. Senka Kuali, muy bien. Ahora vamos a rotar. Tehuatzin va a ser C, Ome, Yeyi, Nahui. Kerma. Chiquipowa. Ken Otisemil Huipanok. Guaucoa. Kuali Tlazocamati. Ken Otimosemi Hualpanolti. Citlapopocatzi. Senka Kuali, Tlazocamati. Tlen Amo Chihuitoque. Nikan Totono. Tino son toque. Iguantehual, Campatillao. Huey Calmecac. Ompa Temomachtia. Iguanplentimo Machtia. Tepatian Temachtilistli. ¿Qué onamase milhuipanoltique? Kuali Tlazocamati. Amishpan 5. Chimopamanolti. Kema, Okachikwali. Mokuepa, Aska, Maser C, Ome, Yei, Nahui. Kema. Ken Otisemil Huipanok Cuaucuac. Kuali, Tlazocamati. Ken Otimosemil Huipanolti Citlapocatzi. Senka Kuali Tlazocamati. Tlen Amochihuil Toque. Nikan, Titononstoque. Iwan Tehuac Campati Yawa. Huel Calmecac. Ompatimo Machtia. Iwan tlen imomastia. Tepachtiani Mach Tilistli. Ken Onan Mosemi Huipanoltique. Kuali Tlazocamati. Amishpan 5. Chimapanolti. Kema, Okachikwali, Aska, Timopok. Ahora son C, Ome, Yeyi, Nahui. ¿Quién o dice Milhuipano, Cocoa? Kuali Tlazocamati. ¿Quién o Timosemilhuipanolti, Citlalpopocatzi? Senka Kuali Tlazocamati. Tlen Amochihuilitoque. Ninka Titonat Toque. Iwan Tehuatl Campatillao. Huey Calmeca.
Opa Timumashtia. Igual Timomachtia. Tepactian Temachtilistli. Ken onama monsemi huipanoltique. Cualicasocanati. Amishpa 5. Shimupanolti. Quema. Chiquipowa, nota, lea la nota que dice aquí abajo. Los saludos que aquí estudiamos fueron utilizados en Tenochtitlán, Texcoco y sus alrededores. El reverencial no se utiliza en varias regiones de habla náhuatl. Los saludos varían por renglones, por regiones. En algunas regiones de Puebla dicen que Otimixtón, que significa como abriste los ojos. Algunos maestros de la lengua náhuatl enseñan diciendo Cuali, Tonali. Este saludo es incorrecto porque utilizan el saludo al estilo de las lenguas europeas, como de italiano buongiorno, de inglés good morning, el castellano buenos días, entre otros. Es decir, cuál y tonali estamos mal. No es adecuado. ¿Cuál y tonali es erróneo entonces? Quema, Entonces efectivamente. podría decir, ¿cómo amaneciste? Quema calcin. Genotimixton, por ejemplo. Quema Otitlatuili, ¿cómo Quema. amaneciste? Es más propio de nosotros. Pues. Quema, ¿qué nos dice Milwiti? También. Quema, ¿qué nos da? ¿Cuál y tonali es europeo? Podríamos decir. Quema calcin, ya se la usan. Ah. Aquí vemos esta práctica con el saludo vespertino. Por ejemplo, Amochibulitoque, ¿qué estás haciendo? ¿Qué están haciendo? Amochibulitoque. Nicantitonotztoque, aquí estamos platicando. Igualtehual, y tú, Campatillao, ¿a dónde vas? Campatillao. Huaycalmeca, universidad, aquí nos pone Huaycalmeca como universidad. Estudio medicina, Tlentimo Machtia, Tepactian Temachtilisli, medicina. Amishpancinco, con el permiso de ustedes también. No sé si tengan hasta aquí alguna duda, algún comentario de esta parte. ¿Ya se aprendieron los saludos en lengua náhuatl? No. Otitlatuidi. Muy bien. Igualmente, esto bueno, me he quedado igualmente de Caltequis, la clase anterior. Entonces, pues ahora la Caltequis es que lo sigan practicando, que lo sigan pronunciando con mayor soltura. Vamos poquito a poco practicando estos movimientos que no tenemos pues en el castellano o en otras lenguas. Ya vean, esto ya es un náhuatl más náhuatl, por decirlo de alguna forma. Y vean cómo las formas son muy claras. Neyecolistli y Cateotlacualolistli. Se escucha claro, es preciso, pero sí, aquí vemos como hay mucha aglutinación de palabras, de conceptos. Quemacatsi. La aglutinación es cuando se hacen palabras largas. Sí. Quema, cuando se juntan uno o más conceptos para crear nuevos conceptos. Por ejemplo, El primero, Huipano. uno más sencillo, vamos aquí donde dice Cuauhcoatl, por ejemplo. Viene de Coatl, serpiente. Cuautli, águila. Águila serpiente. Es la serpiente águila. Cuauhcoatl, Macalzi. Muy bien, este es un ejemplo, ¿no? Que trata de dar una entidad diferente, que vuela y al mismo tiempo se arrastra. Pero por ejemplo puede aplicarse a muchas otras cosas. Los animales es un ejemplo muy claro. Tenemos por ejemplo la palabra ayot. Ayot, Quictosnequi, tortuga. Y tenemos la palabra tochtli, conejo. En lengua mexicana tenemos un animal llamado ayotochtli. ¿Qué creen que sea? una tortuga conejo. ¿Qué sería eso?
un conejo tortuga, un conejo que está metido en un armazón. Como que un significado más profundo, ¿no? Así, una Conejo coneja con Sería caparazón. armadillo. Armadillo. ¿Sí? Armadillo. Sí. ¿Qué más? Se fue. Se juntan los dos conceptos, tortuga. Pues, ¿qué es un armadillo? Un conejo adentro de un caparazón. Sí. Entonces, ¿cómo decimos armadillo? Ayotoshli Ayotostli, armadillo. es el conejo tortuga. Lo hemos visto, por ejemplo, con la palabra moli. Moli, que es molido, no es el preparado de chiles, es molido. Y aguacate. Aguacamoli, ¿qué sería entonces el aguacamoli? Molido de aguacate. El molido de aguacate. Eso es un concepto de un sustantivo, pero lo hemos visto también en nuestras oraciones. Por ejemplo, tlen-kitosneki, ¿qué quiere decir? Sí. Por ejemplo, ahí están juntados dos verbos que podemos cambiar. Por ejemplo, tlen, tlacuasneki, ¿qué quieres comer? Tlen, kakisneki, ¿qué quieres escuchar? Como que sí, ni sempaki, Ah, ni también. ishmati. ¿Qué más? Ni sempaki ni sismati, también ni sempaki. Ni me alegro. Me Ni alegro. sempaki, ¿Qué me más? Me alegro. lleno de alegría. Ni De yo, yo, conocerte. bits, así. En tu rostro. ¿Ustedes no tienen esa? Me parece que no, ¿verdad? No. No. ¿No las tienen? No. Ni sempaki, ni ishmati. No sé. Me gusta conocer. Sí, Sí, ¿verdad? No, dice, me alegro conocer tu rostro, José. La sucamaca. Igual ya la tienen, ¿no? ¿No? Viene al reverso de esta. No. No la tienen. A ver. No. Acá sí. Ni sempaki ni mitsishmati. Me alegro en conocer tu rostro. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué timotoca? ¿Qué timotoca? No toca Sejek. Xictlatlanis. ¿Quién timotoca? No toca. Perdón. No toca. Shashanti. ¿Quién Timo toca? Nen y toca, Sejail. Xinextlatlanis, pregunta. Tlen Timotoca, Temachtian. Ni no toca Tonalcuepa. Campa Techanti Itzejecatzi. Mi chanti, Iztapalapa, Izastepes, México, Tenochtitlan, Anáhuac. ¿Qué más? Sí, pero no tiene otro nombre. Es de Anáhuac. El nombre del continente, Ajá. Ixachilán. Izchachilán. ¿Qué más? Xictlatlanis. Xaxatzi. Campa Tichanti, ¿Cómo digo Nichanti? Nichanti. 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 Barrio San Pablo Iztapalapa. ¿Qué? No sé. Campa Nichanti. Nen y Chantin, Vicente Guerrero. Igual. ¿Cómo se dice aquí la relación, no? Iztapalapa. No, pero es alcaldía. Alcaldía. Ah, Nen y Chantin, Vicente Guerrero. Igual.
Alcaldía Iztapalapa. Alcaldía Moitoa Altepe. Altepe. Altepe Iztapalapa. Puede ser alcaldía, pero más bien es municipio, también cabecera municipal. Altepe. Localidad también puede definir a lo que es una localidad. Altepe. Hueyaltepe, ciudad. Como Hueyaltepe, México Tenochtitlan. Una ciudad de México Una gran ciudad. Tepe. Hueyaltepec, la gran ciudad. Gran ciudad. O ciudad, porque Altepet es localidad. Cabecera municipal, municipio o alcaldía. ¿Qué más? Xinachtlatlanes, pregúntame. Capa Tichanti. Nichanti, México Tenochtitlan, Huixaxteca, Ixtlapalapan. Quechquixihuitl. Ticpi. Nicpia, Opowali y Guancexihuitl. La Secamar. ¿Qué es Xihuitl, Ticpia? Itzquetaltzi? ¿Cuántos años tengo? ¿Cuántas hierbas tienes? ¿Qué es A ver. Xihuitl, Ticpia? Ompowali, Iwa, Matlacti, Iwa, Yeji, Secacuali. Chihui. Muy bien. ¿Sí? Xiclatlani, Xaxaltzi. Keltish, Chihui, Tipia. Nictía, no sé decir. No sé decir. ¿Qué más? Vamos a ver. ¿Recuerda cuánto equivalía uno de estos? Un pantli, Keshki. Una cuenta. Güey Pantry. Sempowali. Sempowali. Güey Pantry. Yeyi. Gran partícula. Yeyi. Sí, cierto. Yeji Pantry. Powali. Yeji Owali. Powali. Yeji Owali. Iwan. Macuili Iwan. Yeji. Chicuelli. Yeipowali Iwan Chicuelli. Powali, Iwan. Yeji. Yeyi, Chicuelli. Chicuelli. Macuili Iwan Yeyi. Chicuelli. Ticpia 68. Sí. Ok, bueno. Xiclatlanis, Cosetzin. Keshki. Chihuitl. Ticpía. Benicpia, Yeyi, Sempuali, Iguan. Yeyi. Yeipowali, igual. Sí. 33. Sí. Iwan Yeyi. Quema. Que Makatsi. Que sería. Yeipowali, Iwan Yeyi. Quema. Y yo ya no me recuerdo. Yeipowali igual. Chicuelli. Chihui. Que Makatsi. De hecho, fíjense, de hecho, la lección que sigue es nuevamente los Tlapowalistli. Números. Intlapowalistli, la numeración. Vean cómo desde aquí comienza desde el Atle, 0. Nuevamente. Atle. C, Sente. 1. Ome. Yeyi. Nahui. Macuili. Chicuase. Chicome. Chicuelli. Chignahui. Mactlacli. Mactlacli C. Mactlacli Ome. Mactlacli Yeyi. Mactlacli Nahui. Cachtoli. Cachtoli C. Cachtoli Ome.
Caxtoli Yeyi, Caxtoli Nahui, Sepowali, Sempowali. ¿Qué nos dice la nota? Xiquipowa, la nota. A los números del 11 al 14 y del 16 al 19 se les puede agregar la palabra Iwan, U, On. Ejemplo, Matlacti, Iwan, Se. Que marcas. Ya recordamos los números, ya los tenemos. Entonces vea, Sepowali 20, es decir, una cuenta. Omepowali, dos cuentas. Aquí está la palabra Powali, Kistosneki, cuentas o lectura. Yeyipowali, tres cuentas. Nahuipowali, Macuilpowali. Keshi Macuilpowali, ¿cuánto es Macuilpowali? 100. Que marcasi. Muy bien. Neyeyecolistli. Chiquipowa, Neyeyecolistli. Negue de Colistri, ejercicios. Ate, Coconec, ningún niño. Macuilo, Totomec, 5 pájaros. Chicuelli, Mimisti, 8 peces. Matlacli, Icpali, 10 sillas. Matlacli, Se Amostri, 11 libros. Matlacli, Iwan, Omecoconec, 12 niños. Matlacli, On Yeyi, Placa, 13 hombres. Matlacli, On Nahui, Teconali, 14 lápices. Caxtoli, Tecochtin, 15 conejos. Caxtoli, Se Momachtique, 16 alumnos. Caxtoli, Ome, Teconatlalpali, 16 lápices de colores. Caxtoli, Iwan, Yei, Itzcuincocone, 18 perritos. Que marcasi, Shashatsin, Chiquipowa. Neyecocolistli. Atle, Cocone, ningún niño. Macuili, Totome, 5 pájaros. Chicuelli, Mimichtin, 8 peces. Matlacli y Icpali, 10 sillas. Matlacli, Se Amostli, 11 libros. Matlacli, Iwan, Omecocone, 12 niños. Matlacli, On Yeyi, Tlaca, 13 hombres. Matlacli, On Nahui, Teconali, 14 lápices. Caxtoli, Totochtin, 15 conejos. Caxtoli, Se Momachtique, 16 alumnos. Caxtoli, Ometeconaltlapali, 17 lápices de colores. Caxtoli, Iwanyei, Itzcuincocone, 18 perritos. Que marcasi, Chiquipowa. Neyeyecolistli, ejercicios. Atle Cocone, ningún niño. Macuilo Totome, 5 pájaros. Chicuelli Mimichti, 8 peces. Matlacli Icpali, 10 sillas. Matlacli Se Amochtli, 11 libros. Matlacli Iwan Omecocone, 12 niños. Matlacli On Yeyi, Placa, 13 hombres. Matlacli On Nahui, Teconali, 14 niños. Caxtoli Totochtin, 15 conejos. Caxtoli Se Momachtique, 16 alumnos. Caxtoli Ometeconaltlapali, 17 lápices de colores. Caxtoli Iwanyei, Itzcuincocone, 18 perritos. Que hacen Cacualitzcuincocone, cachorritos. Teconaltlapali, lápiz de color. Teconali, lápiz. Cocone, 12 niños. Vean, por ejemplo, la palabra Icpali, silla. Y
nos pone Mactlaco y Pali. La palabra de Pali por sí sola es singular, es una sola silla. Vean cómo la traducción al español nos pone sillas en plural, pero en náhuatl lo correcto es decir 10 sillas. No hay necesidad de... ¿Y está dando la cantidad? Ya está dando la cantidad. Por eso cuando vamos a los mercados, luego el señor dice mucho peso, 20 pesos, porque ya da una cantidad y no necesitan hacerlo plural 2 veces. Lo que se puede hacer, por ejemplo, totome, macuilo, totome. Totome es el plural pájaros. Toto, 5 pájaros. Doctor es pájaro. Tome. Pájaros. Por ejemplo, totoshti. Toshti, conejos. Totosh, conejos. Toshti también significa conejos. Pero totoshtin es muchos, como que pluraliza, son como conejos. 15 conejos. Mimishtin, peces. No sé si tienen alguna duda, algún comentario en esta parte. Igual ya lo habíamos visto, ¿no? Ya lo habíamos visto cuando estábamos allá en las clases anteriores, por aquí lo tenemos escrito, pero de verdad como no está escrito en numerales, como lo hacemos aquí, sino en el sistema castellano, no con el sistema griego. Que bacán, sí, muy bien. A ver, vamos a hacer este. De Yeyecolisti, usted va a hacer y usted ome. ¿Qué más? Sí. Nech Amitla ni copia. Nenik pia san chihuase piscoconi. Ne niki kokwat matlakli iwan ome huesolo kokone. Yalwa onikinmaka kastoli igual ome sihuahuanaska. Huanaska. Nonatsin mobiliaya kastoli ome dos kokone. No huelpul atle pia yolkat. Nonatsin mobiliaya kastoli ongeyi. Mocoltzin mobilia machtlachtli con on yegua mimistli. Que macatzi. Ascan tehuatze, nehuat ome. Lepi pia mapili sihuacanal, sihuacuanal, Ne amitla nicpia. le nipia nahtlatli, on ome, okich, pisome. Ne nicpia san chihuase pisococone. Le niquicohuas, mahtlatli, iwan ome, huexolococone. Yalwa onikinamaka kastoli guanome sihuacuanaca. Nonatzin mopiliaya, castori, ome, tochcocone. No huepul atle kipia yolka. Nonatzin mopiliaya, castoli, on yedi, ichcame. Mocolzin mopilia mactlapi onnawi mimistin. Mimistin gatitos. Ishkame borregos. Yolkat animal. Muy bien, Sencacuali, ¿tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado más o menos? Fácil, difícil. Igual.
La pronunciación creo que es nuestro problema. Hay que pronunciarlo. Sí, Trabajo Está repasando, repasando, ¿no? Sí, repasando. como la Pero primaria. además No está fluida. repasando, sintiéndolo. Porque cuando lo leemos aquí, por ejemplo, que dice Nehi Pia Mahili Guanaca, yo tengo 5 gallinas. Entonces hay que estarlo pensando así, ¿no? ¿Qué más? Guanaca, gallina. Guanaca. Guanaca, pollo. Guanaca, Sí, Guacanaca. Sí, es el nombre que se le da como femenino a la gallina. ¿Qué más? Sí, Como el guanaca femenino. Gallina, gallo, gallina, pollo. Se trata de guanaca como pollo. Igualmente, oquish, pisome. Pisome son cerdos. Oquish libarón. Pisococone. Pisococone. Por ejemplo, esta Pequeñito. de bebé viene de cone. Cocone es pequeño. Bebé, Bebé. bebé, Cone, bebé. bebé, viene de cone, bebé. Pisococone, bebé, cerditos. Huexolococone, ¿ya vieron? Guajolotitos. O bebés guajolotes. Oye, me un paréntesis. ¿Qué más? Ahí he oído en el pueblo como apodo a un señor le decían Teopishcone. ¿Qué quiere decir? Teopishcone, como de Teopisque, como el que vimos aquí, y Cone. Sí. Algo así como el bebé cura, podría ser algo así. Era algo referente a eso, el bebé sacerdote. Puede ser que siempre oí eso, pero nunca pregunté qué quería decir. Bebé cura. Curita podría ser sacerdotito. Como podría ser incluso otro cargo clerical, no sé cuál sean los cargos clericales antes de, o sea, ¿qué haces cuando te conviertes a sacerdote? ¿Qué tienes que hacer? O no sé, Antes de llegar a ser Seminarista. como seminarista podría ser. O así despectivo como ¿cómo se llama? Los que llevan los niños que van a la iglesia. Acolito. Acólito. Puede ser. A otro también le decían Shinte. Shinte. Pero sí es despectivo. Shinte. Y busqué en un diccionario que hiciera un reptil tipo lagartija que se pelea. Sí, podría ser algo de la región de allá, ¿no? Sí, de Tlaxcala. Bien, podría ser una región de allá. Regionalismo también. Sí, es mucho, bueno, pues hasta aquí se ven, ¿no? Hay apodos despectivos. Pero yo nunca les pregunté qué quiere decir. Otro que le decían el mashla. El mashla como la prenda de vestir. Sí, sí. Era un fulano de San Mamá. Yo creo que eso le. Pero. No. Es como aquí también hay parada de camiones de los metros. Pues se aplica al agua. Aquí en la siguiente estación, el metro Tlalilco. ¿Qué quiere decir Tlalilco? Juanacatlán, cebollas, Tacubay, Tacuba, son nombres. Náhuatl. Y muchas veces pues no sabemos el significado, nomás decimos nombres de Tacuba o Juanacatlán. Hay un chiste. A Un ver, cuenta. extranjero, llega un extranjero y le dice, ¿para dónde va este tren? Y dice, hasta Cuba, hasta allá. Sí. Muy bien, pues bueno, aquí dejamos esta parte. La próxima lección, Senyelisli, la familia. La primera unidad de vida a la unidad de sangre.
Gracias. Les agradezco mucho, muchísimas gracias por su participación. No, gracias. Pues la Yo voy a práctica. salir con mi mamá, me traigo 500. No tiene cambio. Uy, no te completo ¿En el cambio? Además que hay Ashkan Tonali, Las güey. Ashkan Tonali, Coat, Qué más, sí. Coat, Chicome, Chicuelicoa. Chicuey, Yes, Chicuelicoa. Chicuey, Coat, Tonali. Tlazochimaco, Sempohualilwi, Maclacli, Guanse, Acachiwi. Sí traigo, por favor.